Estamos nuevamente al aire de Radio Sur 90.1 FM y por radiotáctica.com.ar. Como decía, pasaba la balsa, la versión original, la de Little Nevia, la de Tanguito, del grupo Los Gatos. Vamos a darle paso a la primera parte de la nota con Henry Rolling, un representante de la comunidad haitiana en Córdoba. Le escuchamos. Henry Rolling, ¿cómo? Siempre tengo la duda cómo se pronuncia, pues se pronuncia en francés. ¿Cómo se dice? Castellano sería Boisrolin, pero en francés sería Boisrolin. Bueno, no me sale tanto. Bueno, Henry, primero muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y No, bueno, gracias a ti. quería saber, bueno, vos me dirás el nombre, cómo se llama el nombre de la asociación haitiana a la que perteneces y bueno, preguntarte cómo está viviendo Haití esta situación, esta pandemia que nos está asolando a todos. Yo soy el coordinador del Comité Democrático Haitiano para América del Sur. Antes era para Argentina más, sino ahora para Uruguay y Brasil también, y bueno, y Argentina obviamente. Ajá. En cuanto a la situación en Haití, como siempre, la realidad haitiana sale un poco fuera de foco, ¿no? Se hablan de muchas otras cosas y no de lo que está sucediendo realmente allá, ¿no? Haití no interesa mucho, salvo cuando pasa un terremoto, un golpe de Estado, un desembarco, o cosas así. El tema es que en Haití el gobierno ha decretado las mismas medidas que en otras partes: confinamiento, lavado de manos, distanciamiento social, etc. En Haití, esas medidas son impracticables para más del 80% de la población. Porque imagínate vos, la ciudad de Puerto Príncipe tiene más de 3 millones de habitantes. Es decir, casi toda la provincia de Córdoba, la población de la provincia de Córdoba, y la provincia de Córdoba en superficie hace 5 veces la de la República de Haití. Uh-huh. Oficialmente Haití tiene casi 11 millones de personas. Yeah. Y el 70% de la población activa no tiene trabajo, no trabaja. El sistema de transporte es el público más utilizado, es la moto o los famosos tap-tap. Los tap-tap no son colectivos como acá, donde vos puedes mantener un cierto distanciamiento. Es imposible. Después, para que la gente se quede en su casa, tampoco es posible, porque directamente y literalmente se muere de hambre. Entonces sale a una changa, a pedir a alguien en la calle para ver si puede tener algo para comer durante el día. Es imposible. Y en lo que se llamaría su casa, viven casi 10, 11, a veces 20 personas en 2 piezas, ¿no? Entonces es imposible. El 80%, exactamente, el 80% de la población no tiene acceso al agua potable. Solamente tiene agua potable los que pueden comprar las cisternas, los camiones cisternas que llevan las instalaciones en sus casas para esto y usan el agua, ¿no? Entonces vos te imaginas a alguien que no pueda comer, no va a comprar agua, ¿no? Entonces, incluso para lavarse las manos permanentemente es imposible, ¿no? Mucha gente cocina hasta el propio suelo, no tienen material para hacer. Entonces es evidente que el gobierno no supo y no pudo ver las características del país. En segundo lugar, el sistema sanitario haitiano es un sistema destruido hace ya varias décadas, ¿no? Estoy hablando de un médico para 4.000, 5.000 habitantes, casi nada, ¿no? Incluso la mayor cantidad de médicos haitianos viven afuera, no adentro del país, ¿no? No hay hospitales prácticamente,
los hospitales públicos están desprovistos, varios fueron destruidos durante el terremoto y el hospital central no fue reconstruido a pesar de la cantidad de dinero que supuestamente han dado algunas organizaciones internacionales para su construcción. Entonces todo es un verso. Además, como se trata de un gobierno ilegítimo, ilegal, nadie cree, en el pueblo no lo cree al presidente, incluso si el presidente, incluso dicen, como el presidente dijo que existe una pandemia en Haití, ellos creen que no es cierto, ¿no? Entonces, porque miente, porque desde que abre la boca este hombre, miente. Entonces la gente no les cree. Pero hasta ahora se están hablando de más de 1000 casos, ¿no? Y casi 100 y pico de muertos. Entonces, lo que significa que en Haití se pensaba que la epidemia iba a ser un desastre, pero hasta ahora parece que no. Las estadísticas que tengo acá, que bueno, son las de Google, y también hay que tomarlas con algunas pinzas. Casos confirmados 5.429, personas recuperadas 512 y 92 muertes, digamos. Eso, son 100 y pico de muertos. Oficialmente hablan de 1000 y pico, pero son 5.000. Realmente lo que dice Google es 5.400. Sí. Capaz que sea más también. El gobierno no tiene forma para las cifras exactas. Lo que sí, no se encuentran los cadáveres en la calle. Eso significa que no hay tantos muertos realmente como se pensaba. Entonces, nosotros creemos, algunos científicos haitianos dicen, que hay que tener en cuenta cómo se trata de un virus que conocemos muy poco, ¿no? Porque es nuevo, los científicos lo están estudiando, su comportamiento varía bastante con respecto al comportamiento de otros. Entonces creen que la juventud, porque la mayor cantidad de personas que tuvieron muchos problemas son personas mayores o personas que tenían ya alguna afección, ¿no? Sobre todo del aparato respiratorio. En cambio, en Haití el 70% de la población haitiana tiene menos de 25 años, porque la esperanza de vida es baja, ¿no? Entonces, eso quizás ha ayudado. Otra cosa que podría haber ayudado, dicen, es la forma de comer, lo que nosotros comemos. Otra cosa, dicen, son los remedios caseros, ¿no? Que pueden tener algún efecto. El saber popular puede haber jugado mucho, ¿no? Cuando siente un síntoma de algo, una cosa, entonces toman jengibre con otra cosa, y eso puede ser que ha dado algunos resultados. Alguna explicación hay porque la gente está, ¿no? Incluso hay manifestaciones, la gente no hay posibilidad de distanciamiento en Haití, salvo para el 1 o 2% de la población, pero el resto no, en los mercados, una cosa, porque incluso habían intentado decir que los mercados se van a abrir martes, jueves y sábado. Entonces la gente le contestó. Entonces el virus dice que va a circular el lunes, miércoles y viernes. Porque si va a abrir el mercado en las mismas condiciones, no martes, jueves y sábado, porque no abre el lunes y miércoles y viernes, porque es lo mismo, la gente se va a contagiar. Y ahora han anunciado que el 30 el aeropuerto va a ser reabierto y va a haber vuelos, porque ellos, según ellos, han entrado al pico y están bajando, según ellos. Hoy escuché al primer ministro diciendo estas estupideces. ¿De dónde saca eso? No lo sé. No lo sé. Se espera, con la entrada de turistas o visitantes, digamos, puede haber un nuevo brote. Digamos, básicamente lo que está pasando, que está habiendo segundos contagios en algunos casos. Sí, por eso. No son unos irresponsables. Lo que pasa, ellos también han recibido algunas donaciones de creo del BID, del Fondo del Banco Mundial. También esa plata no fue utilizada esencialmente para preparar al pueblo. Hicieron alguna cosa cosmética
pero en el fondo han separado la guita entre ellos. Lo mismo hicieron con los fondos de Petrocaribe, que son más de 4.2 mil millones de dólares, y ellos no pueden explicar qué hicieron con esta plata. Una plata que dio Venezuela con el tema del proyecto Petrocaribe para ayudar al desarrollo del país. No hicieron absolutamente nada. Y Enrique, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿La gente se entera de estas cosas o no, digamos? Sí, ¿Llega este tipo de información al pueblo? Sí, Haití está, es decir, la pandemia vino a salvar al gobierno un poco, como en Chile también. Había grandes manifestaciones, incluso estas manifestaciones empezaron mucho antes que en Chile, que en Ecuador, ¿no? En Haití se puede decir las grandes manifestaciones empezaron con respecto al gobierno ese desde julio de 2018, cuando el gobierno intentó subir el precio de los combustibles. Y ahí, el 5 o 6 de julio, ¿no?, de 2018, el pueblo ganó la calle y el gobierno tuvo que retroceder. Bloquearon Puerto Príncipe. Había barricadas por doquier, el gobierno tuvo que retroceder en la medida y cayó el primer ministro de aquel momento. Entonces el presidente, para poder conservar su poder, porque yo estuve en manifestaciones en noviembre de 2018, te cuento, Mariano, que realmente hubo más de 1 millón de personas en las calles, en Puerto Príncipe. Fue terrible. Muy interesante. Y el año pasado hubo 3 meses donde el país estuvo bloqueado. No funcionaban ni las oficinas del Estado, ningún ministerio, ni las escuelas, ni las universidades, ni nada. Todo el país estaba 3 meses así bloqueado. El presidente, nadie sabía dónde dormía. Estaba escondido. Pero como votó a favor de Estados Unidos en contra de Venezuela, traicionó a Venezuela, porque siempre, incluso el mismo presidente había reconocido la elección de Maduro, viajó a Venezuela para felicitar, pero cuando se dio cuenta que la única forma de conservar el poder era traicionar a Venezuela para tener el apoyo yanqui, ¿no? Entonces el tipo hizo esto. Entonces no hay posibilidad. Lo que hay también son las masacres perpetradas por grupos armados, por pandillas, armadas por ellos mismos, para sembrar el terror en los barrios populares. Hoy estamos en presencia de una dictadura en Haití. No hay parlamento. A propósito, no organizaron las elecciones para renovar la tercera parte del Senado, tampoco de la Cámara Legislativa. Entonces, él constató, dijo, la caducidad del Parlamento. Entonces está dirigiendo por decreto. Y el único apoyo que tiene, los únicos apoyos son de la representante de las Naciones Unidas, del secretario general, el de la OEA, de Almagro, ¿no? Y de los Estados Unidos. Y de los grandes países, entre comillas, capitalistas. Pero no tiene ningún apoyo interno. Lo interno son los asesinos a sueldo que él tiene, ¿no? Y un sector de la oligarquía haitiana. Inclusive hay sectores comerciantes, hay industriales que le están pidiendo a él que se vaya, ¿no? La asociación de industriales, la asociación de comerciantes, los consejos profesionales, las iglesias, todo han pedido al tipo que se vaya, ¿no? El tipo no tiene representatividad. Entonces lo que van a hacer, van a reformar la Constitución para poder perpetuarse en el poder. Y van a organizar una farsa electoral que el pueblo va a rechazar. Entonces lo que se prevé en Haití después de la pandemia realmente son estallidos tras estallidos. Eso te iba a preguntar, ¿se puede generar un conflicto armado, digamos, entre el gobierno y fuerzas que lo quieran frenar, por decirlo de alguna manera? Yo te digo, por ejemplo, la propia policía haitiana tiene un cuerpo que se llama Fantasma 509, un grupo armado que ataca a los miembros de policía, a las sedes gubernamentales, ministeriales, etcétera. La policía haitiana ahora cuenta con un sindicato que el gobierno no quiso, pero al final tuvo que aceptar,
se llama Sindicato de la Policía Nacional de Haití. Entonces, para reivindicaciones, porque los policías están viviendo en condiciones infrahumanas, las comisarías son insalubres, no pueden satisfacer sus necesidades. Entonces, es un país, es decir, es el estallido, es el derrumbe del sistema neocolonial impuesto por los yanquis desde 1915, durante la primera ocupación, desde 1915 a 34. Este sistema, para reproducirse, siempre recurrió a dictaduras, golpes de Estado, intervenciones extranjeras, de organismos internacionales como la ONU, porque no pueden ganar elecciones. La única vez, después de la dictadura de Duvalier, que se haya ido Duvalier en el 86, cuando ganó Aristide en el 90, 7 meses después le hicieron un golpe de Estado. Es decir, es la única vez que hubo elecciones limpias en Haití, el 16 de diciembre de 1990. Después todas las demás son macanas. Y Aristide volvió a ganar en el 2000, el 2004 lo sacaron. ¿Entendés? Entonces no hay democracia en Haití. Hoy estamos viendo una dictadura donde hay masacres casi diario en barrios populares. La más grave fue un barrio que se llama, perpetrado en un barrio que se llama La Saline, el 13 de noviembre de 2018. Ahí violaron a niñas, a mujeres, mataron gente, quemaron sus casas, hay 70 muertos, fueron descuartizados algunos cadáveres, después quemados, después tirados algunos en un baldío para que los chanchos tiraron chancho para quemar y filmaron eso y mandaron eso por las redes sociales. La política del terror es terrible. Pero sin embargo la prensa internacional no hace... Estás escuchando Fuera de Agenda. A la primera parte de la entrevista con Henry Bosch-Rollin del Comité Democrático Haitiano para América Latina. No, la verdad que muy duro lo que nos comenta la realidad de Haití hace muchos años, hace décadas, que viene manteniéndose toda esta situación. Hay una segunda parte, vamos a hablar enseguida acerca, bueno, de muchos temas con Henry.